Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. Vamos a gatear. Pues sed bienvenidos todos, queridos amigos oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que es un placer ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras cada jueves para poder llevaros a vuestras casas todo lo que concierne al mundo del autismo, porque sabemos que os gusta y os interesa y porque además nos encanta a nosotros. Así que muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Y también damos las gracias, como hacemos todos los programas, a la Universidad Francisco de Vitoria. Y hablando de la Universidad Francisco de Vitoria, vamos a realizar desde la universidad una serie de programas donde ya sabéis que nos encanta salir de gatea y saludar a buenos amigos que nos quieren aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, y estamos en un espacio que se llama el módulo DOT, que estamos súper bien acompañados. Hay alumnos de la universidad que han venido aquí a vernos, a ver el programa, a grabar en directo, así que muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado a saludarnos. Recibido un saludo de Pablo Barón en las cámaras, de Claudia García en las redes sociales, de Marta Rodríguez en la coordinación y hablando Raúl Alonso. Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, saludas, bienvenida. Aquí estamos, otro jueves más. ¿Qué tal estás? Reluciente. Estoy reluciente. Mira, en la Francisco de Vitoria lo que nos han regalado. Hombre, por favor. Que no sé si mira, tenemos. ¿Qué es eso? Del cordón bleu. Le cordón bleu. Mira, he ido a dar una charlita sobre autismo. Esto no soy Vaporus para mi pecho. Mira, esto le molesta muchísimo a Pablo que lo haga porque como le desenfoca sus cámaras y sus cosas, le molesta una barbaridad. Bueno, pero chica, cuando me hacen un regalo, a mí me gusta dar las gracias. Confitura extra de fresa. Esa es mía, gracias, pero esta es para mí. Tenemos vale, las galletas para ti. Para ti el té. Sí, pues me viene muy bien. Venga, que te va a venir muy bien para la garganta. Galletas el té es para ti. También para mí. Pues el Cordón Bleu, que es un espacio que está dentro aquí de la universidad, sí, y que bueno, que cada vez que venimos nos ponemos morados. Antes de saludar a nuestra invitada y a nuestra anfitriona, también queremos acercaros, queridos oyentes, un correo que nos ha mandado Antonio Rodríguez desde Estados Unidos. Nos dice esto: hola, muy buenas tardes. Qué buena iniciativa preguntar para dar a conocer qué tenemos en las diferentes regiones del mundo para nuestros niños y niñas autistas. En mi caso, yo estoy en Santa Clara, en California, y cuento con un buen seguro que me otorga la empresa en donde trabajo. Así que voy a separar en dos partes lo que recibo por el Estado y lo que recibo por cuenta privada. Por el Estado, mi hijo podría recibir una atención en la escuela con una serie de terapias y terapistas de diferentes ramos, las cuales atienden a diferentes tipos de necesidades especiales. En un salón con aproximadamente 12 o 15 niños y unas 5 maestras especializadas en este tipo de niños con diferentes tipos de necesidades, todos juntos. Adicionalmente, trabajan con cada niño una cantidad de tiempo algunas tareas específicas. También en la misma escuela cuentan con terapia de lenguaje o terapia ocupacional, la cual reciben diariamente o 2 veces a la semana. Digo podría recibir porque actualmente solo está en una escuela daycare, porque era muy complicado llevarlo a uno en la mañana y a otro por la tarde, y daba conflicto con su otra terapia de ABA. Por la parte privada, Logan, que es el niño de Antonio, recibe aproximadamente 25 horas a la semana de ABA. ABA, sí. ABA, 5 horas al día. Y la recibe en su daycare, que es como un preescolar donde él está de lunes a viernes. Sí, lo que aquí llamamos guardería. De 8:30 escuela infantil. Eso es. Y adicionalmente recibe 45 minutos de terapia ocupacional en una clínica. Y bueno, en resumen, entre las 3 terapistas, de las 3 terapias que tiene actualmente, una del Estado y 2 privadas, llegan a comunicarse entre ellas para fijar objetivos en común o conocer qué técnicas se están aplicando y qué objetivos quieren lograr para trabajar de una manera más organizada con Logan. Y bueno, esto es más o menos la rutina de Logan todas las semanas. Gracias por compartir. Tanto, un saludo muy grande, se les quiere y se les aprecia. Sí, Marta, que bueno, se nos cae la baba, no, y sí que no, y que nos gusta que los padres nos comenten un poquito cuál es la casuística de los recursos educativos que hay en cada país, en España, en cada comunidad autónoma, y recursos diferentes. Yo cuando lo leí, a mí se me antojó un laberinto, ¿eh? O sea, es como ahora le lleva aquí hacen esto, aquí hacen lo otro, coordinar a todos esos profesionales para que todos trabajen a la vez el mismo objetivo, coordinados con una metodología
metodología o con un enfoque parecido, él lo resuelve, parece de una forma muy eficiente, pero se me antoja muy complicado. Pues aquí en España es también muy complicado. Tienes una parte de recursos que son públicos o concertados y otra parte de recursos que son privados. Y coordinar todos esos recursos para los padres es muy, muy complejo. Bueno, darle las gracias por su tiempo, porque es un email muy extenso. Sí. Le hemos contestado todo lo extenso que podíamos, y gracias por la generosidad de compartir algo tan íntimo como es la educación de tu hijo. Pues ya que estamos aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, no podemos que tener con nosotros a una de las personas más principales, decana de la Universidad Francisco de Vitoria. Presenta, pues presento. Nuria, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Es que como Nuria es ya medio amiga y medio, bueno, me cuesta presentarla, pero bueno, es decana de salud. Nuria Mendoza. Nuria Mendoza. Que estaba buscándote el apellido. Y bueno, pues tiene un premio nacional que te lo pasé por ahí. Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte por coordinar el libro blanco del deporte de personas con discapacidad. Bueno, es un premio con muchísimo prestigio y que muy pocas personas lo tienen, y Rafa Nadal lo tiene. Rafa Nadal, sí. y tú. Más o menos. Para que veáis, queridos fruto oyentes, de un trabajo con quién nos codeamos. Ahí. Con Nuria Mendoza, dentro de poco estaremos con Fran Murcia, y quién sabe si dentro de X tiempo Rafa Nadal se pasa por nuestros micrófonos. Que ella le invita. Bueno, es un trabajazo que tiene mucha repercusión y del que me gustaría que habláramos hoy con ella, además de muchísimas cosas, la importancia del deporte en personas con necesidades especiales, discapacidad. Como anfitriona que eres de la Universidad Francisco de Vitoria, Nuria, has visto, y como nos patrocináis y nos colaboráis con el podcast de Gatea, habéis visto que nos escriben desde California, nos escriben de otros muchos sitios de Hispanoamérica, porque nos escuchan, así que gracias a vosotros nos escuchan en estos sitios tan hispanos y tan hermanos. Muchas gracias a vosotros, pero conociendo a Marta sé que esto viene porque luego algo me vais a pedir, ¿no? Sí. Por ese correo de Estados Unidos, vamos, lo tengo claro. Aquí gratis, nada. Vamos. Es decir, vamos a poner contenta a Nuria porque luego la vamos a liar en un proyecto de deporte y autismo que no nos va a poder decir que no. Decían en mi pueblo, Nuria, que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. No, pero esa virtud pero no la tiene. Yo tengo poca de esa, es una pena, y de decir que no también. No tienes pero virtud. No, la verdad que estoy aprendiendo a mis años, empiezo a aprender ahora a decir que no, pero empieza con otro. Exacto. Empieza con el siguiente. La verdad que por Marta lo que sea, ¿no? Y yo cuando hace muchísimos años empecé a dar clases en la universidad y hablaba sobre personas con discapacidad, y hablaba sobre discapacidad, sobre el autismo y sobre el ejercicio físico, me acuerdo tener Gatea, que luego hablando con Marta eran sus inicios, como referente a mis alumnos. Entonces, pasados muchos años, de repente la vida nos une. Nos juntó. Y la verdad que vamos, que es nos juntó. Fue algo muy bonito. La Universidad Francisco de Vitoria manda prácticas a Gatea. Sí, no, y somos entropáticas, pero ella nos conocía antes de que nos conociéramos. Ella nos conocía cuando yo vivía en Cáceres, fíjate. Cuando yo vivía en Cáceres, en Toledo, me he movido un poquito por... Claro, y entonces cuando nos conocimos dice, pero Marta, si yo hablaba de Gatea, bueno, fue un encuentro muy mágico que se queda para nuestra amistad, pero... ¿En la UFV? En la UFV, sí, en una de las jornadas, en una historia que se montó, nos conocimos y después me explicó que había escrito y que había hecho un trabajo sobre discapacidad y deporte, y entonces dije, para mí, para todos los días, o sea, ya nos la quedamos como colaboradora de Gatea. Bueno, te hemos dado la enhorabuena por el premio, así que enhorabuena y felicidades. Muchas gracias, la verdad que, bueno, ha sido de los momentos más impresionantes que he vivido en mi vida, ¿no? Recibir un premio de los Reyes de España, ¿no? De manos de los Reyes de España, y en un acto tan exclusivo en el mundo del deporte es como el premio más relevante, sí, el que realmente es un premio a toda la vida, ¿no? No solamente estuve yo, fuimos un equipo que coordinamos el libro blanco, pero que nos llevó 2 años y pico de un trabajo arduo y duro, y cuando recibimos la noticia, bueno, no nos lo creíamos, la verdad. Y aquí al premio Princesa de Asturias de los deportes. No. Eso es otro nivel ya. Un poquito me gustaría hablar con ella un poquito de qué va el libro blanco, qué relevancia tiene la importancia de las personas con discapacidad, el deporte, y por qué, pues mira, este padre en Estados Unidos no ha hablado de que haya un proyecto educativo deportivo para su hijo. Yo nunca hablo de que haya un proyecto educativo formativo de deporte para mi hijo, y no está implementado en los programas de intervención de personas con autismo. Así es, la verdad que no estaba nada regulado, y que se iba a cambiar la ley del deporte, que
y luego se aprobó. Y entonces en el 19, en el 17, el Comité Paralímpico Español, la Fundación ONCE y el CERMI nos dijeron que deberíamos hacer un libro donde realmente plasmáramos la realidad de cómo estaba el deporte en España en todas las personas con discapacidad. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues un grupo de personas nos pusimos a trabajar con un trabajo muy duro, de entrevistas, cuestionarios, encuestas, bueno, 1000 cosas, ya digo, 2 años y medio. Y bueno, pues lo que hicimos fue un poco plasmar a todos los niveles, no solamente a nivel de deporte de alto rendimiento, ¿no? Que aunque parece mentira es lo que más regulado está y lo que mejor funciona, entre comillas, sino sobre todo ver los problemas que había en ese deporte de ocio, ese deporte de recreación, ese deporte de base, esa promoción, ¿no? Esas adaptaciones curriculares en las etapas educativas. Bueno, pues se plasmó todo eso en el libro, más se escogieron las mejores buenas prácticas a nivel nacional y a nivel internacional y bueno, un poco las recomendaciones y conclusiones a lo que llegamos después de hacer pues como un poco esa foto general de cómo estaba esa situación de las personas con discapacidad en el deporte en España. ¿Es un referente España en cuanto al deporte? Sí, sí, totalmente, porque el libro blanco, hay libros blancos de muchas cosas. Se suele hacer esos libros blancos de la economía, el libro blanco de, yo qué sé, juegos virtuales. Es como aquí es el punto de inicio y a partir de aquí pues se crea la ley teniendo en cuenta las conclusiones o recomendaciones que se da en ese estudio que se ha hecho antes. Entonces del deporte para personas con discapacidad no se había hecho jamás, nunca, es el único que existe. ¿Cómo es el modelo en España del desarrollo de la carrera del deportista con discapacidad? Bueno, el gran problema que existe es la promoción, ¿no? Ese deporte escolar no existe. No está regulado. Es verdad que ahora hay muchos programas y hay muchos proyectos. El problema es que esos proyectos tienen que ser un poco longevos. O sea, muchas veces sale un proyecto, funciona 2 años, 3 años, se cierra, luego empieza otro. El problema es que ahora sí, ya se están cambiando las cosas, pero hace 4 o 5 años no había nada así. Entonces, la gente con un niño con discapacidad iba al colegio, había unas extraescolares o algo de deporte inclusivo, que ahora se lleva mucho, ¿no? Y que se funciona bastante bien. Pero al salir de ahí, un vacío absoluto. No había nada más. Entonces, lo que se vio un poco en ese libro era que había que trabajar mucho ese deporte de base, esa promoción en el deporte desde la infancia pues hasta la adolescencia, ¿no? Y bueno, una vez que un niño se mete en estas federaciones. Ahora mismo es que ha cambiado, ¿no? Antes las federaciones había federaciones para personas sin discapacidad, la Federación de Fútbol, de Baloncesto, como hemos visto, ¿no? Y nosotros teníamos federaciones depende de la comunidad autónoma, hay una federación que puede englobar todas las discapacidades, o depende de la comunidad autónoma, puede haber una federación para deportes con discapacidad visual, otros para personas con parálisis cerebral, otro para personas Entonces, lo que hacen estos niños es que entran a esas federaciones a través de clubs, asociaciones, lo que sea, fundaciones, y entonces empieza a haber competiciones. ¿Qué problema hay, por ejemplo, en el autismo? Pues como hay tan poca cantidad de niños, pues entonces esas competiciones no existen. Y entonces no puede crecer, como así decirlo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con parálisis cerebral y daño cerebral. Pues aunque las consecuencias finales son las mismas, las de una persona con daño cerebral que una persona con parálisis cerebral, que es de nacimiento o en los primeros 3 años, no les dejaban en un principio unirse para formar esos clubs o competir de forma conjunta. Entonces, como no había tantos deportistas, pues nunca podíamos llegar a más, ¿no? Entonces, bueno, una persona con discapacidad, por ejemplo, una persona con discapacidad visual, pues empieza en esos clubs. La Fundación ONCE, pues en ese momento apoya mucho en los deportes, hay competiciones a todos los niveles. Y una vez que llegan a la selección, como así decirlo, están las federaciones, está el Comité Paralímpico Español, que a partir de ahí, bueno, pues ya es una regulación igual que el Comité Olímpico Español y ya empiezan, pues puedes llegar hasta las Paralimpiadas, sí, ¿no? Que es como las Olimpiadas, las que va a haber en París ahora en septiembre. Entonces, bueno, el recorrido es similar, lo que pasa pero tiene más difícil. El problema es que las personas con discapacidad, empiezan muy tarde. Claro. Y se pierde toda esa parte y todos los beneficios que tiene realmente el deporte y la práctica de ejercicio físico, que es desde la atención temprana, desde el principio hasta los 18 años. Y eso se pierde. La gente empieza a hacer ejercicio o entrar en el mundo del deporte cuando ya es mayor. ¿Y eso de quién dependería para que se solucionase? ¿De las comunidades autónomas, del Estado? De todo.
Se tendrían que poner de acuerdo. El problema es que no se ponen de acuerdo, ¿no? Pues muchas veces las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y entonces, bueno, pues tanto el gobierno central como, bueno, pues todas las provincias, todas las federaciones, todos los ayuntamientos a nivel municipal, es que incluso se deberían poner de acuerdo para seguir unos ejes o unos planes realmente vertebradores y políticos para fomentar ese deporte de base. Porque me consta que hay muchas iniciativas privadas, empresas privadas que aportan mucho dinero, sobre todo para el deporte paralímpico. Exactamente. Yo creo que tendríamos que hacer un trabajo de base, como estabas explicando tú, Nuria. Totalmente. Por ejemplo, un proyecto muy bonito es el que tiene el CEDIC, que es el Centro Educativo de Deporte Inclusivo, que lo patrocina la Fundación Sanitas y lleva muchísimos años. Y lo que hace es un deporte inclusivo. Y entonces ellos han comprado pues 10 sillas, 40... antifaces, que no me salía la palabra, material adaptado. Y entonces con ese material van a los centros escolares y hacen una semana inclusiva de deportes adaptados. Y entonces juegan al golf, al baloncesto en silla, tal. Una vez que hacen eso, van a otro colegio, forman a los formadores que están allí y luego al final de año hacen como una fiesta donde invitan a todos los institutos, a todos los colegios. Y entonces todos los niños conocen lo que es el deporte adaptado, los profesores conocen que son unidades didácticas que se pueden meter dentro de las clases de educación física, se conoce un poco la normativa, los reglamentos, las diferentes discapacidades, porque es increíble. Yo tengo ya muchos años y yo empecé a dar clase en la universidad con 24 años, o sea, unos cuantos años. Unos cuantos, muchos. Muchos años. Y a veces, y siempre metía en el deporte adaptado, adaptaciones curriculares, y cuando empiezo todos los años a dar clase con el primer día con mis alumnos con 18 años y empiezo a hablar de la discapacidad, digo, no me puedo creer que no tengan ni idea de nada. No. Si nunca se han juntado o se han unido, han tenido contacto con una persona en silla de ruedas o con una persona con autismo, ciega, o una persona... Es que no se han fijado en ellos, no se han fijado en temas de accesibilidad, no. O sea, es otro mundo totalmente aparte, que a veces cuando llevas 30 años en esto dices... ¿Cómo no pueden no verlo? No me lo puedo creer. Porque yo lo veo constantemente. Pues no lo ven. No lo ves, claro. No lo ven y eso hay que cambiarlo. Y eso hay que cambiarlo. Igual que ahora está muy de moda, que me parece fenomenal, efectivamente, que el deporte femenino esté en auge, el fútbol, el baloncesto... también hay que dar un impulso por parte de los medios de comunicación, sé que hay medios de comunicación, Radio Marca es un ejemplo de ello, que siempre está hablando de deporte de discapacitados, los medios de comunicación, y nos incluimos, Marta, hay que dar más cancha al deporte de discapacitados. Sí, muchas veces cuando nosotros nos quejamos de eso, pues los periodistas nos dicen, no, el problema... Lo tenéis vosotros, que no nos mandéis información. Claro, sí, es que es verdad que muchas veces hay un problema de reciprocidad, o sea, no lo hacemos y por eso no lo hacen. Exacto, y muchas veces es difícil llegar a ello, pero ha avanzado mucho, ¿no? Ahora hay páginas web, hay redes, las redes ahora dan mucha información que si alguien quiere puede encontrar, ¿no? Y que es verdad que a nosotros no nos costaría nada pues mandar resultados de tal, o va a haber un campeonato, y estoy segura que en cualquier huequito lo hacen, ¿no? Sí, porque además la sociedad está muy concienciada sobre la discapacidad. Sí, pero antes de todo eso, antes de competir, antes de estar en una federación, antes de tal, el deporte en sí... El ejercicio físico. El ejercicio físico en sí tiene, es decir, no hace falta que mi hijo esté federado. El competir para algunos chicos, a veces cuando Jorge va a la piscina y me dice el monitor, es que él quiere llegar el primero y va a 50 metros por delante de los demás. No quiere llegar el primero, no quiere ir con el grupo, quiere ir solo. No tiene ningún afán de ganar. No está en su esencia el ganar. Entonces, decir a Jorge que compita no tiene ningún sentido. Es decir, Jorge no se va a esforzar más, y hablo de Jorge porque es mi hijo, pero lo podría generalizar a otros chicos que conozco. Él no se va a esforzar por llegar el primero, porque llegar el primero para él no tiene ninguna importancia. Pero sí tiene importancia el bienestar que le provoca, la satisfacción que tiene al poder compartir con otras personas algo que quieras o no, generas hormonas de la felicidad, todo la dopamina, tipo de hormonas. La adrenalina, y para empezar te baja el cortisol que ellos tienen, porque ellos viven en una situación constante de frustración y de estrés propio a sus dificultades. Cuando tú tienes dificultades de comunicación social, tienes dificultades para interpretar la mente del otro, tienes problemas de gestión emocional y tienes un estrés severo durante todo el día, el tener una oportunidad de poder hacer ejercicio adaptado a tus gustos y tus necesidades es algo que no se da. No, es que yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Tú cuando estudias, por ejemplo, la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues mucha gente piensa, van a jugar a fútbol, a baloncesto, ¿sabes? Como que es una María, como puede ser ir a lo que sea.
No es cierto, son 4 años donde te dedicas, donde estudias fisiología humana, fisiología de ejercicio, anatomía, de todo. Y luego, claro, que ves algunos deportes, por supuesto, pero entrenas psicología, estadística, y son 4 años formándote en cómo debes tratar o centrarte en esa persona con la que tú vas a entrenar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, lo que tienes que tener bien claro cuando trabajas con personas con discapacidad, tu objetivo es claro. Tu objetivo, claro, no estamos hablando de alto rendimiento ni paralímpico, de gente normal y corriente. Tu objetivo es que mejore las actividades de la vida diaria, que mejore su motricidad fina, que no se caiga, que mejore su equilibrio, que sea feliz, que aprenda a convivir o a trabajar o a relacionarse con otra gente. Respetar de forma muy individual cada uno y dependiendo de qué discapacidad, porque hay discapacidades donde no hay esos problemas, pero en autismo sabes que es un trabajo muy individualizado. Saber de qué manera y qué metodología tienes que utilizar. O sea, son cosas que no puede llegar uno sin formación y decir, le doy un balón y vamos a jugar. No. Tienes que tener una formación de base muy buena y hasta dónde tiene que llegar la intensidad del ejercicio y cuánto tiempo de recuperación y cuánto tiempo puedo estar con él, qué debe comer, qué no debe comer, que es tan importante y la gente eso no lo sabe, no es consciente de eso. Por ejemplo, y entonces por eso es la gran diferencia cuando vas con alguien que sabe de lo que está hablando y de repente, ¿por qué se ha enganchado aquí? Pues tiene adherencia, pues sigue yendo. Porque el que está detrás, el profesional que está detrás, sabe lo que está haciendo. O sea, que da igual qué deporte practique dependiendo de qué discapacidad tenga. Exacto. Sí. Simplemente que en autismo hablamos, no tiene por qué ser baloncesto, porque vamos a hablar dentro de poco con Fran Murcia, o ciclismo, o natación. Da igual, le tiene que llamar a él, porque que haya una persona detrás que le diga, oye, vamos a hacer esto así. ¿Qué te gusta? Sí, hacer una evaluación, es decir, hacer una evaluación de qué le gusta. Sí. O sea, y tener un objetivo, un objetivo de salud. Exacto. Pero, por ejemplo, por poner algo que pueda ser excepcional, nosotros cuando estamos cargados vamos a correr o jugamos al baloncesto, vamos a hacer tal y nos descargamos. Hay personas con autismo, algunas, que a cierta cantidad de ejercicio el efecto es el contrario. Es decir, me voy a hablar de... Venga, digo Jorge porque es el nombre que me viene, ¿no? Jorge está muy nervioso, tiene muchísima tensión, lleva una semana de estrés, vamos a darle caña al patinete. Digo, sí, pero más de media hora consigue el efecto contrario. Que en mí no, a mí me revienta. Pero yo de pequeño, desde la ignorancia, le llevaba a hacer ejercicio y lo que conseguía era una noche entera de insomnio. Sí. Porque era como, yo digo, es que es como una dinamo. Exacto. En lugar de descargarle, le carga. Y me lo dicen muchas madres y digo, es que hay una medida, hay una medida que tú te automides. Pero ellos cuando tienen problemas de interocepción, de reconocer la información que le da su cuerpo para decir, oye, ya estoy cansado, bueno, de repente se desploma porque no ha reconocido un montón de información que le estaba dando el cuerpo, que yo cuando voy al gimnasio digo, de repente me estoy mareando porque tengo una descompensación de la tensión y digo, voy a parar. Él no recibe esa información y sigue y de repente se desploma. Onda. Entonces tiene que tener detrás un profesional que haya evaluado bien todos esos parámetros para decir, Jorge son 20 minutos, fulanito es una hora, 10, el otro son 10. Uno le gusta competir, otro le gusta hacerlo solo, otro individual, otro le gusta este deporte colectivo y eso es tiempo. A este no le gusta que se le manche la camiseta, con lo cual no puede sudar y tiene que hacer natación. A Jorge le gusta ir siempre detrás de Andrés o delante de María. Pues es lo que, para que esté bien y esté tranquilo y la verdad que disfrute de ese momento, tienes que saberlo. Y es muy importante. Sí. En el autismo, centrándonos, porque somos un programa de autismo, ¿qué beneficios genera el deporte? Siempre en las proporciones adecuadas, como estaba diciendo Marta. Sí. Bueno, el trabajar con personas con autismo es difícil, lo sabemos todos los que estamos aquí. O sea, trabajas con cualquier otro tipo de discapacidad y tú sabes que hoy le enseñas esto y al día siguiente partes de ahí y le enseñas esto. Cuando trabajas con autismo sabes que tú le enseñas esto, mañana vas aquí y al tercer día vuelves al cero. Y eso hay que ser muy paciente, tener la mente muy abierta y saber que eso pasa, ¿no? Tienes que tener bien claro, es que depende tanto del autismo, de la persona que es difícil generalizar, pero claro los repertorios de intereses, pero tienes que sobre todo observar mucho, trabajar pues esa agilidad, ¿no? Ese equilibrio, estar muy pendiente de él, de que esté a gusto trabajando para que no tenga una crisis agresiva o de algo, sino que aquí está cómodo, pues aquí le dejo y aquí sigo y luego le recojo, que le gusta como pasa a veces, ¿no? Le gusta que le dé este refuerzo, pues le doy este refuerzo, aunque diga, menudo aburrimiento el entrenador, que siempre quiere el mismo refuerzo o siempre quiere el mismo juego, por ejemplo. Hay gente que tú haces un juego y son 2 reglas, sabemos que en autismo
Cuanta menos reglas mejor, porque tenemos el que si le dices esa regla, de esa regla no se sale, y como cambies de ahí la tenemos, o aquel que la regla le entra por un lado y le sale por otro. Pero cuando ya tienes a esa persona y sabes que le gusta así ese juego y sabe 3 reglas sencillas, no vayas todas las semanas y le cambies el juego. Claro, no, que no se está aburriendo. Que no sigue se está aburriendo todas las semanas, aunque tú te aburras porque digas, qué monotonía. No, sigue con el mismo porque él cada vez se siente más reforzado. Más seguro. Y más seguro. Y luego todo lo demás, hay que trabajar, pues hay que trabajar la fuerza, hay que trabajar la resistencia, hay que trabajar la flexibilidad, hay que trabajar la agilidad, pues todo, porque todas las condiciones, todo lo que los beneficios que tiene la práctica de ejercicio físico en personas sin discapacidad, el doble es en las personas, por ejemplo, en este caso con autismo, y sobre todo esa parte social, ¿no? Y esa parte es la que más hay que trabajar y que gracias al ejercicio físico, a los juegos motrices, se puede hacer, bueno, maravillas. Dependiendo también del caso de autismo, claro, le gustarán más deporte individual o deporte colectivo. Pero los deportes colectivos se pueden adaptar. Los deportes colectivos se pueden adaptar. Y estás más que nada por ese problema de la habilidad social que tienen los niños con autismo. Sí, pero es que estás en un contexto del deporte donde le estás haciendo que genere endorfinas y baje cortisol, con lo cual se pueden trabajar muchísimas cosas en lo social. Entonces, porque quieran o no, lo van a hacer. Y después la correlación directa que hay entre ejercicio físico y salud mental. Y poco a poco van aprendiendo. Y claro, es decir, que el primer día le cuesta, el primer año, el segundo, pero llega el tercer año y eso que te parecía imposible, muchas veces se consigue. ¿Aumenta su confianza en sí mismo? Su autoestima. La autoestima. Por supuesto. Sí. El autoconcepto, un montón de cosas. Dicen, hombre, si yo no era capaz de saltar la comba y ahora... Sí. No salto la comba, salto él no te va a decir eso, pero tú ves que va por la comba todos los días cuando va, porque cada vez se siente más feliz y ve que en vez de 10 hace 20. O sea, él no te va a decir, mira, tengo la autoestima que me sube por las nubes, no, pero tú lo ves, es todo. Con el autismo tienes que tener los ojos muy abiertos y estar todo el rato observando, y un ensayo-error muchas veces, pero cada uno es distinto, entonces vas probando. Una pregunta, ¿la competición es buena? Sí, por supuesto, pero depende el nivel de autismo. Hay competiciones que hay niños que no, porque les lleva a un nivel de estrés que ya tienen bastante, que no es bueno. En cambio hay otros niños que los rasgos, el nivel de autismo no es tan elevado, que les gusta esa competición, porque luego tú se lo haces ver como no es un ganar o un perder, sino pues un mejorar. Mira, vas a llegar, tú has llegado a metas, exacto, tú consigues esta meta y tú llegas en 10 y tú en 8, la siguiente tú vas a llegar en 9 aunque el otro llegue en 11. Pero no en relación a los demás. Exacto, o sea, contigo mismo. A ver, lo que tú aprendes con una persona con autismo es que no se compara con los demás, se compara con él mismo. Entonces, las metas sí que les provocan, pero en relación a ellos mismos, que es algo que deberíamos aprender nosotros, exacto, porque a nosotros les da no te igual. gano a ti, sino que antes saltaba la comba 10 y ahora salto 20 y eso me gusta. Porque al otro no le va a mirar. Sí, no se miran exactamente, no le se va a dar miran igual. Entre ellos. El de al lado me da igual en el sentido de que quiero ser mejor que tú. No. Me produce mucha satisfacción el hacer esto bien y siempre va a ser. Son muy buenos, son muy humildes. ¿Sabes? No tienen esa maldad o esa vuelta de todo. No. Nunca te harían una zancadilla para llegar primero. No. Bueno, como ves, Nuria es una entusiasta del autismo y fruto de ese entusiasmo bueno, ¿qué nos va a se le ha metido en la cabeza crear el grado de terapia ocupacional, que ya sabes que terapia ocupacional y autismo es muy importante en la UFV. Así que vamos a dedicarle 5 minutitos a que nos digan qué momento se volvió loca para pedir todos los permisos y realizar un programa de terapia ocupacional. Pues Nuria, estás en tu casa, nunca mejor dicho, así que es todo tuyo. Sí, bueno, pues cuéntanos. Como la UFV crece y no deja de crecer. Y nuestro queridísimo rector, pues a los decanos ve, ¿y cuál es el siguiente grado que quieres abrir? Y nosotros pues nos ponemos nerviosos porque, pues, por ejemplo, la Facultad nuestra de Ciencias de la Salud lleva CAFID, lleva fisio, lleva enfermería, lleva nutrición, presencial y semipresencial. Pero a mí se me abrió, todo el mundo decía, logopedia no, podología. Y yo, no sé qué. Y yo terapia ocupacional. Porque yo hace muchos años dirigí un centro de referencia estatal dependiente del IMSERSO, de personas con grave discapacidad, y ahí conocí lo que era un terapeuta ocupacional, porque hasta entonces mi vida con los terapeutas ocupacionales, lo que yo pensaba eran centros de personas mayores donde jugaban al parchís y poco más. Entonces, cuando yo llego a ese centro, era un centro que teníamos unos 200 personas, 200 trabajadores, había unos 80 profesionales y entre ellos había 4 terapeutas ocupacionales. Yo aluciné con lo que sabían, pero
todo, o sea, realmente cómo facilitaban la vida con todos los productos de apoyo para las actividades de la vida diaria, cómo entendían a las personas con cualquier tipo de discapacidad o de limitación. Cómo adaptan los contextos. Todo. Cómo evalúan. Cómo les mejora, hacen mejoren su vida, como las sillas de ruedas, que si con los ojos, que si con el mentón, que si diseñan con las impresoras 3D todos los productos de apoyo para que pueda comer solo, para que pueda peinarse, todo a nivel cognitivo, no solamente ya nos quedamos a nivel manual o de miembro superior, a nivel cognitivo. Aluciné. Entonces yo dije, yo quiero un terapeuta ocupacional en mi vida, ¿no? Siempre es mi frase, siempre decía, quiero un fisioterapeuta. Yo creo que todos debemos tenerlo. Sí, y lo tendremos porque todos vamos ahí, y todos vamos a ser dependientes. Porque parece, atarse los zapatos, qué bobada. No es ninguna bobada. No. Mi madre tiene 83 años, se cayó, se rompió el hombro, 2 operaciones, al final hasta aquí. Y vivan los productos de apoyo y el terapeuta ocupacional para que viva de forma independiente, ¿no? Entonces, parece que lo vemos como lejano, no, que vamos todos en la línea y ojalá lleguemos, ¿no? Pero vamos todos ahí. Entonces, cuando me dijo eso el rector, dije, yo terapia ocupacional. Entonces, la primera reacción fue, nadie conocía terapia ocupacional. Terapia ocupacional, vamos a hacer un estudio de mercado, a ver no sé qué. Y entonces, cuando el rector vio en qué consistía terapia ocupacional, realmente el objetivo, ¿no? de esa carrera, me dijo, adelante. Nos está costando un poquito porque la gente no conoce lo que es terapia ocupacional, tiene un nombre ahí pero nosotros lo hemos lo hemos enfocado sobre todo al posicionamiento, ¿no? ¿Ya habéis empezado? Empezamos en septiembre. En septiembre, este año 24-25. Estamos ahora con la promoción, ¿no? Desde aquí, que todo el mundo quiere hacer terapia ocupacional venga con nosotros, de lo que es, porque trabajamos mucho en temas de impresoras 3D, todo a nivel de inteligencia artificial, metido también con un título propio asociado, todo tema de posicionamiento, las sillas de ruedas para que puedan comer mejor, respirar mejor, que no tengan, heridas, de todo. Así que ahí estamos, yo súper ilusionada con mi terapia ocupacional. ¿Cuántos cursos son? Son 4, es un grado. Es un grado. Sí. Sí, lleva muchos años. Ajá. Y además tiene sus plazas en los hospitales, o sea que tiene... Que hay muchas salidas. Hay muchas salidas, sí. Por eso. O sea que es algo que... Pero es una profesión que se desconoce un poquito. Totalmente desconocida. Pues yo creo que hasta la sociedad en general, lo que te decía antes, que es una tontería atarse los zapatos. No. Es muy importante, o llevarte la cucharilla a la boca. Exactamente. Sí, totalmente desconocida. Eso de tener independencia y no depender de nadie, hay que vivirlo para darse cuenta lo que es, de ¿no? la importancia porque que tiene. Tú haces el día a día y no eres consciente, pero cuando te pasa algo y de repente no puedes, dices, madre mía. No, y cuando hablamos, de por depender ejemplo, de otra persona. Sí, cuando hablamos que el autismo, que eres más autista en unos contextos que en otro, el terapeuta ocupacional es el que ve un entorno, ve un contexto y lo dice, adapta. Esto se quita, esto se pone, esto se cambia y esto se tal. Y de repente es independiente. Y de repente efectivamente hace un montón de cosas que no podía hacer con el contexto sin adaptar. Bueno, esa diferencia entre un contexto y otro, ahí hay un terapeuta ocupacional evaluando y modificando. Exacto. Como dices tú, hay que quitar esto lo podía haber hecho yo, pero no lo has hecho. Pero porque tengo un terapeuta ocupacional al lado que llevo años aprendiendo un montón de cosas. ¿Ya tenéis muchas matrículas, solicitudes de matrículas para...? Sí, vamos a empezar con poquitas. Tenemos un número solo de 30 personas porque queremos que sea unos grupos pequeños para poder dar una atención muy individualizada. Y bueno, pues ahí vamos ya, nos quedan poquitas, pero por eso os animo, cerramos ahora en septiembre. Pues hacemos un llamamiento, por favor, desde los micrófonos de Gatea, por favor. Sí, por favor. Todas las personas que quieran hacer terapia ocupacional, que quieran informarse, que vengan a las jornadas de puertas abiertas, 18 de mayo, aquí estamos esperando, hay que entrar solo en la web de la UFV y entrar en terapia ocupacional. Y les explicamos, detalladamente en qué va a consistir todo el plan de estudios. Y que ellos sean el terapeuta ocupacional que queremos en nuestra vida. Exactamente. Además que tenéis un campus precioso. Bueno, es una maravilla. Estudiar aquí esto es un lujo. Yo de verdad que me voy a inscribir en algo. Aparcar es un poco más complicado, sí, pero porque viene mucha gente, porque hay un montón de Pero alumnos, porque estamos en obras, pero a partir de este verano ya esperemos que no haya más obras y se pueda aparcar. Y haya parkings aquí nuevos. Yo cuando he entrado esta mediodía por aquí me he sentido 20 años más joven. Digo, bueno, esto es lo mío, por favor. Sí, mucha vida universitaria aquí. Has tenido un delirio ahí. Me han visto con canas y me decían dos chicos, ¿dónde va ese señor? Digo, al año que viene, el curso que viene a estas alturas, vamos a invitar a los alumnos de terapia ocupacional del grado de Nuria y hacemos un programa con ellos sobre autismo y terapia ocupacional. El año pasado, celebrando
el Día Mundial del Autismo, hicimos aquí también nuestros programas. Sí. Yo creo que todos los años y teníamos que venir aquí. Y ya estaba en su cabeza el montar el grado de terapia ocupacional. Y además como Gatea y la UFV estamos tan hermanados, nos queremos tanto, pues yo creo que tenemos que nosotros tenemos a Beatriz Matesán, que es la terapeuta ocupacional de España. Que la contrataré yo también de profesora a tiempo parcial. Ya veremos si la compartimos. Y desde que se montó Gatea, Beatriz Matesán está colaborando con nosotros. Y desde que la conocí, entendí la importancia de la terapia ocupacional y el autismo, y desde que la conocí montamos una sala de terapia ocupacional en Gatea, al punto de que no entiendo la intervención en autismo sin que haya un terapeuta ocupacional, ¿no? Sí. Volviendo al deporte, si no te importa, Nuria. Antes te he querido entender que hay profesores que cuando entrenan a los niños siempre les cambian de rutina o les cambian cada juego y eso les produce un estrés. Los profesores o entrenadores, profesores-entrenadores, tienen que estar más formados en autismo y en discapacidad. O sea, en discapacidad. Ya sé que sí. Yo cuando estudié INEF, que no era CAFIZ, que era antes se llamaba INEF y eran 5 años, yo tenía una asignatura obligatoria, que era de deporte adaptado, y luego en quinto tenía 3 optativas de 6 créditos, bueno, antes se llamaba de otra manera, pero de 6 créditos, es decir, que yo tenía 4 asignaturas en mi formación universitaria sobre temas de discapacidad, donde veía de todo. A día de hoy, con todos los cambios que ha habido, planes de estudios, Bolonia, etcétera, mis alumnos ven una asignatura de 4 créditos y medio, o sea, un cuatrimestre, 2 horas, 3 a la semana, solamente, de septiembre a diciembre, y luego quien quiere y quien le interesa coge una optativa en cuarto. No. Es decir, que realmente, como no les enganches en segundo y les hagas que se enganchen a este mundo, no vuelven a ver nada de deporte de discapacidad. Entonces, bueno, pues ahí lo que hacemos es una labor importante en segundo. Lo que sí es verdad es que luego, pues hoy en día hay máster, hay títulos propios, hay muchas cosas donde la persona que esté interesada se puede formar. Pero que en el grado nuestro, por ejemplo, muy poquito. Lo que pasa es que luego, bueno, pues yo aprovechándome un poquito que soy decana, pues en fisioterapia pues les meto una cosilla de discapacidad. Pues hago otra cosa y meto... O sea, yo siempre voy a dar mis charlas y mis cosas para que la gente, por lo menos, hicimos un proyecto de investigación muy bonito con fisioterapeutas para la clasificación física funcional, que es una clasificación que tiene que pasar a las personas con discapacidad para poder competir en competiciones, y tiene que estar, bueno, un fisio. Desconocían completamente a día de hoy, y esto hace 30 años que existe, que existía ese puesto de trabajo, esa figura. Bueno, pues hicimos un proyecto, dimos unas charlas, o sea que es un poco, vas como formando a gente, haciendo TFMs, TFGs, para que la gente, y luego la gente encuentra trabajo. Claro, o sea, porque la gente se puede formar y ganarse la vida con ello. Y ese proyecto que Nuria nos va a decir que no, que tiene, vamos a dar una pincelada, que no nos va a decir que no, que tiene mucho que ver con básquet y autismo. Estos alumnos suyos del grado, posiblemente les liemos para que sean voluntarios, porque en el momento en que conozcan a nuestros chicos, ya les vamos a enganchar para la causa. Sí, yo sé un poquito de ese proyecto que me hablas, y por supuesto ya estoy, vendida. Ya ha dicho que sí. Ya estoy pensando con quién tengo que hablar, a quién tengo que engañar, a quién le tengo que pedir, a cambio que tengo que dar yo. Claro, porque aquí todo hay yo todo y esto y a cambio. No te comas los bombones que vamos a ir con los capacidad de persuasión, porque si te ha hecho el rector, oye, mira a ver qué grado quieres hacer y has conseguido terapia ocupacional. Porque se deja la vida. Porque se deja la vida en los proyectos. Porque se deja la vida. Si ella cree en el proyecto sale. Sí. Así que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer aquí. Sí. Una duda personal que tengo, Nuria, y no sé si eres la persona adecuada, que supongo que sí, porque sabes de todo, pero yo por ignorancia y por desconocimiento y porque no entiendo muchas veces el deporte paralímpico. Estamos hablando ya de federados y Teresa Perales y todos los grandes deportistas que hemos tenido en España y que tenemos. Ya sé la pregunta que me vas a hacer. Sigue. Yo no. Me pongo las gafas porque me da miedo. No lo sé, pero a mí me da miedo, me voy a poner las gafas. La denominación de los deportes. Sí. 4H, no sé, es que no sé exactamente la denominación. ¿Cómo se eligen discapacidad para ciertos deportes? Sí. Hay esa mesa que te digo de clasificación física funcional, hay una mesa de clasificación física funcional. Es decir, hay un médico, un fisioterapeuta y un CAFID. Entonces, dependiendo de la discapacidad que tengas, lo que van a evaluar es tu potencial de movimiento. Es decir, le van a pasar, el médico va a decir qué discapacidad tiene,
y le da una puntuación, el fisio le va a hacer una serie de test, le da una puntuación, y el CAFID le hace una serie de pruebas y test en el campo haciendo un deporte, ya sea fútbol, ya sea natación, a qué velocidad vas, cómo es tu movilidad, qué nivel de espasticidad tienes. Entonces, al final de esa mesa de clasificación tienes una puntuación, imagínate 45. Entonces, ese 45, si tú juegas a la bocha, que es como la petanca, eres un BC1, un BC2, un BC3, un BC4. Hay una clasificación por cada deporte. Si estás en atletismo, pues ya sea atletismo de campo o atletismo tal, pues tienes otra clasificación. En natación, que es lo más complejo, a veces en natación la gente ve, sobre todo en las Paralimpiadas, dicen, ¿cómo es posible que en la misma carrera esté un niño con baja estatura, un parapléjico, un niño que solo le falta un brazo? Correcto. Pero si ya nada más salir hay diferencias. No es cierto. Porque lo que se ha valorado es en esa técnica o en ese nadar a crawl o nadar a espaldas, han hecho sus pruebas y todas sus técnicas y han visto que aunque a uno le falten 2 piernas, a otro sea tal, el potencial de movimiento es similar. Entonces puede que cuando hagan una cosa llegue un poco antes y otro después, pero el potencial de movimiento inicial es igual. ¿Por qué se hace esto? Porque luego de alguna manera si yo entreno, en algún momento se tiene que ver. O sea, porque el problema que hay, la clasificación es muy difícil, porque a veces hay deportes que no son igualitarios, ¿no? Pero ahora cada vez se consigue más, se está investigando mucho en ese campo, pero antes parecía que si tú mejorabas, cambiabas de clase y en vez de ser el primero de la tuya, quedabas el último de la siguiente que había subido, porque había mejorado tu condición física. Sí. Entonces, con estas nuevas técnicas, nuevas mesas de clasificación que hay, eso ya no pasa. Entonces, está todo muy medido y muy evaluado. Yo me preguntaba en atletismo, claro, ves a las que van con esas piernas ortopédicas que parecen que vuelan, otros que van con piernas normales pero les falta un brazo. Exacto. ¿Cómo puede ser? Pero el potencial de movimiento es el mismo. Claro, exactamente. Esa era mi pregunta. Y la denominación del grupo BA1, Exacto. BA2, cada BA3. deporte y cada prueba tiene una denominación diferente, que son en inglés, y entonces por eso a veces el TH, el FC, diferentes nombres. Sí. Personas con autismo han llegado a federarse, ya no digo a Paralimpiadas, pero federarse a competir. A competir como sea federación, no. Ni Paralimpiadas tampoco, claro, efectivamente. No existe. Porque no queremos. Exactamente, es cuestión de empezar. ¿Qué necesidad claro, hay? es Pero ¿qué necesidad hay de competir? ¿Qué necesidad hay de ganar? Exacto. Es como muy... No, pero por ejemplo tenemos el Special Olympics, ¿vale? Que es otro organismo que está fenomenal, que tenemos Special Olympics aquí en España y que lo que hacen son pruebas motrices, psicomotrices. Y es para todos aquellos... Es que voy a decir una cosa que está muy mal dicha, ¿vale? ¿La puedo decir? Dale. Sí, claro, aquí hay estamos luchando por la inclusión. Las Paralimpiadas, o el deporte competitivo para las personas con discapacidad, es totalmente exclusivo. Es decir, aquí solamente llegan los mejores. Los mejores y los que peor están. Voy a poner un ejemplo. En unas Paralimpiadas, pasando esa clasificación, había un niño de un país, las piernas en X, que tú le veías andar y bueno, en el deporte normal no podía competir, seguro que iba al Paralímpico. Le pasan la mesa de clasificación y le dicen que no tiene la suficiente discapacidad como para participar en esa Paralimpiada, porque no llega a un mínimo. Hay un mínimo de discapacidad para poder participar. Al final, esos niveles, esos límites son excluyentes totalmente. Que siempre que sí, que no. Entonces, toda esa gente de discapacidad intelectual, que queda un poco que sí, que no, está Special Olympics, que hacen un montón de competiciones divertidas. Todos tienen medalla. Es que me excluyes aquí, y vienen aquí, y van allí. Que no me apunto. Exacto, no me excluye porque no me apunto. Exactamente. Y la verdad que ahí hay mucha gente gente con autismo que participa en esas esto va de pruebas. disfrutar, no va de ganar. Estuvimos, por ejemplo, hace un año en Berlín, en la Special Olympics, como si fueran las Paralimpiadas de Special Olympics. Impresionante. Impresionante lo que había allí de todo no queremos el mundo competir, que no tenemos ese pero afán. Más de ocio, de recreación, esto va de diversión. De divertirse, esto va de disfrutar. Para terminar, Nuria, ¿qué mensaje quieres dar a las personas con autismo, a sus familiares, para que practiquen deporte? Pues mira, un mensaje que me gustaría decir es que, aunque estamos pensando en los niños con autismo y que tienen que hacer deporte, como bien decía Marta, al lado el padre, la madre, el compañero, o el amigo o el hermano, que hagan también deporte y ejercicio con ellos. Cada uno a su nivel, pero que si lo hagan juntos, eso les va a unir. No para ganar, para disfrutar. Exacto, para disfrutar, para encontrarse mejor y la verdad que van a notar en muy poquito tiempo, tanto el niño con autismo como sus familiares,
el cambio a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social que se va a tener. Hay que probarlo. Y no importa que nunca lo hayas hecho, no importa la edad, no importa la discapacidad, hay que hacerlo y probarlo. ¿Ves? A mí cuando yo le digo muchas veces, digo, me levanto a las 6:30 a correr, y dices, tú estás loco, tío, tú estás loco. No estoy loco, ya lo habéis visto que no estoy loco. Aquellos que me criticáis porque me levanto a las 6:30 a correr, no estoy loco. Así es. Nuria, que ha sido un verdadero placer. Igualmente. Se nos ha pasado el tiempo volando. Podíamos estar hablando contigo más veces. Yo creo que deberíamos... la invitaremos otra vez. Tenemos que emplazarla a otro programa. Ya para hablar del programa de baloncesto, ¿no? Venga, sí, ya hablamos, claro. ya veremos, cuando ya esté la liada. Exacto. Eso es, y hablamos y juntamos también a Fran Murcia y hablamos todos de baloncesto. Un megaprograma. Y hablamos un megaprograma. Que muchísimas gracias. Placer. También por acogernos aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, en estas instalaciones, en el módulo DOT, que hemos estado tan a gusto, que estaremos tan a gusto estos días, que vamos a grabar esta serie de programas con vosotros, rodeado de tanta gente tan maja y tan buena. Muchísimas gracias, Nuria, de todo corazón. Muchísimas gracias a vosotros. Marta, qué maravilla, por favor. Sí, no nos van ahora a echar. Ya no es que me quede sin palabras, me quedo sin voz, no, sin palabras. Venga, ahora ya tomar jengibre y a descansar. El próximo jueves nos vemos y continuamos con este montón de programas que tenemos planificados. Es que estamos en unos programas buenísimos. Súper chulos. De aquí el premio Ondas. Ya, no nos hace falta, que no me gusta competir, bueno, que quiero pasármelo bien. Bueno, por eso te propongo que sigamos haciendo radio de gateadores, que es lo que nos gusta. Y decir lo que pensamos y dejar a la gente que diga lo que piensa con libertad. Eso es. Marta, muchísimas gracias, hasta la próxima. Igualmente, Raúl, hasta el próximo jueves. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido útil este programa. Recibid un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar primero se tiene que gatear.